hermano, para cada uno de ustedes, en el amor de Cristo, que sea una vida cada día en abundancia, amén, en lo espiritual, en las áreas de salud, en la economía, en la armonía, en todo, que el Señor sea bendiciéndoles rica y abundantemente. Amén. Hoy quiero compartirles a ustedes un tema que es muy conocido en la palabra de Dios, en la Biblia. Es un tema que siempre lo vemos en la televisión cuando son los tiempos que presentan la historia de Jesús, la historia de Josué, la historia de Jonás. Hay muchas historias y siempre lo vemos, amén. Pero hoy yo quiero compartirles a ustedes, le he dado un título a este tema. Dice: no ignores la voz de Dios. ¿Por qué no ignores la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando ignoramos la voz de Dios? ¿Y de qué manera ignoramos la voz de Dios? Porque podemos decir, pero yo no ignoro la voz de Dios porque yo soy cristiana, evangélica, que hace tiempo me congrego, o que hace tiempo leo la palabra, o que hace tiempo entregué mi vida a Dios. Amén, gloria a Dios, eso está muy bien. Pero si este tema nos está diciendo de no ignoréis la voz de Dios, es porque algo pasa en la vida del cristiano, amén. Y no solo en la vida del cristiano que hace tiempo llegó al camino, también en el cristiano que apenas va llegando al camino de Dios, también en las personas que aún no lo conocen también, y les hablamos de Dios. Tenemos que comenzar a hablarles de que no haya momentos de ignorar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Cuando nosotros vayamos a alguien a llevarle el mensaje y es una persona nueva, expliquémosle de no ignorar la voz de Dios, para que esa persona entienda desde el comienzo de qué se trata cuando se ignora la voz de Dios. Y para los que ya estamos en el camino, entonces también meditar en nuestra vida, en qué momento también quizás estamos ignorando la voz de Dios, porque el ignorar la voz de Dios, no es que soy una persona que Dios me habló literalmente y lo escuché y me hice el sordo y me fui. No, a veces la palabra de Dios nos está hablando todos los días. Todos los días la palabra de Dios nos habla. Todos los días Dios nos está hablando. Entonces, hay cosas que quizás tú no las estés poniendo en práctica, quizás yo no la esté poniendo en práctica, y están ahí, y Dios nos ha hablado todos los días de esa situación. Amén. Vamos a verlo a la luz de la palabra, pero yo quiero colocar ejemplos antes de llegar al tema de explicarlo a través de la persona que pasó por esa circunstancia por haber ignorado la voz de Dios. A veces nos podemos preguntar, pero es que la persona que ignora la voz de Dios, entonces ¿no ama a Dios? Sí. Amando a Dios, ignoramos la voz de Dios. No, el que está en el mundo, que no ha aceptado a Dios, es quien ignoró la voz de Dios porque un día le predicamos y no aceptó la voz de Dios. No, tú también como siervo de Dios, como hijo de Dios, también ignoras a veces la voz de Dios. Lees la palabra, pero hay cosas que no las practicas, o hay cosas que las dejas de lado, y eso es ignorar la voz de Dios. Hay personas que Dios le ha hablado literalmente y le ha dicho: haz esto y aquello, pero si lo vamos a la luz de la palabra, todos los días Dios nos está hablando. Entonces ahí es donde yo quiero llegar, a ese punto. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios quiere que hoy nosotros comprendamos el no ignorar su voz. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, y gloria a Dios por esta enseñanza, hermanos. No ignoréis la voz de Dios. Si la palabra de Dios nos enseña, nos dice que nosotros hemos sido escogidos, predestinados, llamados para una obra en la misión de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, en la misión del propósito de Dios. Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos y hemos sido predestinados. Amén. Pero ¿qué pasa cuando a veces tú dices: no, pero es que yo ya estoy en el camino de Dios, yo ya estoy haciendo lo que Dios me dijo? Pero vamos a
poner tres tipos de desobediencia. Amén. Vamos a llevarlo a tres tipos de desobediencia. Quizás ahí está la desobediencia que Dios te habla literalmente y escucha su voz y no haces caso. Todo lo dejas allí o haces las cosas como a ti te parece. Pero también está la desobediencia que está a través de la palabra, que puedes llegar Dios y hablarte con un pasaje bíblico y tú dices, no, esto no es para mí. Ahí tú también estás ignorando la voz de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos, de ser testigos de su palabra. Tenemos que ser testigos de lo que hizo Jesús en la cruz. Amén, gloria a Dios. Pero también nosotros debemos con nuestra conducta ser testigos de que Dios vive en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder llevar el mensaje a otra persona y esa otra persona pueda entender de que quien le está hablando está viviendo una vida agradable a Dios y esa persona diga, yo quiero a ese Dios que transformó a esa persona que vino a mi casa. Yo la conocí en el tiempo de antes y era una persona rebelde, era una persona egoísta, era una persona mala, era una persona mentirosa, era una persona borracha, era una persona de muchas situaciones que el ser humano tiene o tenía. Pero cuando nosotros vamos con una actitud, tanto en lo espiritual, de hablar de Dios, pero también vamos con una conducta física, de que la persona diga, pero es que ¿cuánto ha cambiado? Si el Señor te dice, perdona, no guardes rencor, y ya tú estás en el camino, pero te pasa alguna circunstancia, alguna situación y te lo llevas acá a tu corazón y el Señor baja el pasaje y Dios te dice, perdona hija mía, perdona hijo mío, y tú no lo haces en el momento en que la palabra te llega, estás ignorando la voz de Dios. Si el Señor te dice que nosotros vamos a ser esos testigos de su palabra, del mensaje, de lo que Dios es, de las maravillas de Dios, nosotros cada día tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios está en que vos tenés que cambiar tu manera de vivir. Si antes discutías todo el día, no discutas. No ignores la voz de Dios en discusión. No ignores la voz de Dios andando en cosas que no son debidas, en cosas que son ilícitas. No ignores la voz de Dios, porque cuando tú ignoras la voz de Dios de esa manera, estás también siendo una persona que está totalmente haciendo lo contrario a lo que su palabra nos ha enseñado. E ignorar la voz de Dios es cada vez que tú lees la Biblia y te está diciendo esto es malo y tú lo haces, ahí estás ignorando la voz de Dios. Esto no está bien y tú lo sigues haciendo, ahí estás ignorando la voz de Dios. Vamos a ver ahora sí a través de la palabra un pequeño pasaje que es largo, pero yo voy a reducirles, solamente hablarles del inicio y de qué Dios hizo en su vida. Hubo un hombre que ignoró la voz de Dios y este pasaje es muy conocido, amén. Y ese hombre se trata de Jonás. Jonás, Dios le habló. En el libro de Jonás 1, capítulo 1, del verso 1 en lo adelante, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor, bajo a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó. Los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar
un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Entonces, vemos este pasaje de Jonás. Jonás fue un hombre que Dios le habló. Jonás fue un hombre que Dios le dijo, ve y hace esto, porque aquella ciudad estaba corrompida y Dios había utilizado, quería que fuera por medio de Jonás, por medio de ese instrumento, de ese su siervo, que esa ciudad cambiara de parecer. Pero Jonás no quiso. Jonás hizo lo que dice el título, ignoró la voz de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿será el único que ha ignorado la voz de Dios es Jonás? ¿O alguno de nosotros también ignoramos la voz de Dios? Porque no solo Jonás iba para la ciudad de Nínive, porque también a ti y a mí Dios nos tiene con un propósito. Se los acabé de mencionar, de que Dios nos escogió, de que Dios nos predestinó con un propósito de llevar su nombre en alto, de hablar de Él, de anunciar del Evangelio de Jesucristo. Pero a veces creemos, no, pero es que Jonás fue un desobediente, Jonás no hizo lo que Dios le dijo, Jonás no fue a la ciudad de Nínive, Jonás hizo esto, Jonás aquello, y por eso estuvo 3 días en el pez, y por eso Jonás pasó tanta dificultad, porque Jonás fue un rebelde, porque Jonás fue un desobediente. Pues cuando la palabra de Dios te dice a ti y me dice a mí que vivamos como está, de acuerdo a la palabra, que no vivamos a la comodidad del hombre, que no vivamos a lo que el hombre hace en este mundo, sino que vivamos conforme a lo que Él nos ha enseñado a través de sus estatutos, a través de la enseñanza que, valga la redundancia, dejó a través de cada uno de los que aquí menciona su palabra, que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y todo esto fue revelado por el Espíritu Santo de Dios, y vivían conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, como vivía el apóstol Pablo, como vivía Pedro, como vivía cada uno de estos grandes hombres. Y el Señor nos está diciendo hoy a nosotros lo mismo que le dijo a Jonás, porque está aquí. Aquí está el mandato de Dios. Jonás lo desobedeció y por eso le vinieron consecuencias, amén. Pero también se desobedece la palabra de Dios cuando no la ponemos en práctica. Porque quizás tú puedes ser un mensajero, Jonás era el mensajero de Nínive, pero tú puedes ser un mensajero de tu familia, tú puedes ser un mensajero de un vecino, tú puedes ser un mensajero aún de una persona que no conozca, porque la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si tú, por desobedecer la palabra de Dios, por no vivir la palabra de Dios, no le hablas a alguien, o alguien no dice, no, yo a este no le creo porque mira cómo su forma de vivir, que me viene a hablar de Dios, y vos ves cómo vive, vos ves cómo está, vos ves cómo anda, yo no voy a pararle bola. Entonces está siendo como Jonás. Tú también estás siendo como Jonás. ¿Por qué? Porque la vida que estás llevando, estás desobedeciendo, no la estás viviendo la palabra de Dios al tal punto que la persona cuando la escuche sienta algo diferente, o cuando te mire diga algo diferente tiene este hijo de Dios o esta hija de Dios o este siervo o esta sierva. Jonás hizo lo que quiso, Jonás se rebeldizó contra Dios y Jonás hizo lo que quiso. Ahora cuando tú estás viviendo la palabra y hay cosas que las quieres hacer de lado porque quieres vivirla a tu comodidad, también sos un desobediente. También sos una desobediente, porque la palabra de Dios es para vivirla, la palabra de Dios es para cumplirla, y lo que nosotros no podemos reconocer que necesitamos de Dios para que Dios nos ayude, pero no ponerla a la comodidad de lo que el hombre quiere, no hacer como hizo Jonás. Jonás no escuchó la voz de Dios, Jonás se rebeldizó contra Dios, pero hoy esta palabra Dios nos está hablando hoy a nosotros. Le habló a Jonás en un tiempo y ahora nos está hablando a nosotros. No ser como Jonás, no desobedecer la voz de Dios, vivir la palabra de Dios a cabalidad, cumplir los mandamientos que Dios ha dejado establecido y lo que nosotros no podemos reconocer que necesitamos de Él. Pero no hacer, yo no voy a ser un predicador y por eso yo vivo mi vida como la tengo, porque yo no voy a ir a Nínive como fue Jonás. Pero puedes ir a tu hijo, puedes ir a tu nieto, puedes ir a tu vecino, puedes ir a tu hermano, puedes ir a un amigo, puedes ir a cualquier persona.
Dios te va a mandar como mandó a Jonás. No, quizás no tienes que ser un predicador de un pueblo, de una nación, pero sí un predicador de tu misma familia, sí un predicador de tu casa, sí un predicador de los que están alrededor. Pero de nosotros depende que haya fruto, que haya algo diferente, que las personas cambien. Porque cuando Jonás reconoció que necesitaba cambiar lo que había hecho, porque se vio en su desierto, Jonás estuvo en un desierto. Quizás a ti y a mí y a cualquier persona, hermano y hermana, que nosotros le llevemos la palabra de Dios y nosotros vivamos diciendo, Señor, yo quiero cumplir, yo no quiero ser como Jonás, yo no quiero ignorar tu palabra, ayúdame, Señor. Dios va a hacer cosas maravillosas, amén. Dios va a hacer cosas tremendas, amén, yo lo creo. Dios va a hacer cosas en las familias, amén. A la medida que tú te vas apartando de todo lo malo, a la medida que tú vas reconociendo que esto no te sirve y que tú quieres que Dios te use, Dios te comienza a usar con tu familia, Dios te comienza a usar en tu trabajo, Dios te comienza a usar en tu cuadra, Dios te comienza a usar en tu barrio. A la medida que tú dices, yo no quiero ser como Jonás, yo no quiero desobedecer. Si la palabra de Dios me dice que juntarme con la gente mala es malo, yo no voy a ese lugar. Si la palabra de Dios me dice que si yo tengo rencor en mi corazón, no es malo, yo lo voy a dejar. Si la palabra de Dios me dice que yo debo cada día hacer el bien, yo lo voy a hacer. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que perdonar, yo voy a perdonar. Entonces ahí estamos cumpliendo lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios nos está mandando. Y no ser como Jonás, que no lo cumplió hasta que no pasó por su desierto. Tú no tienes que pasar por un desierto como Jonás por ser desobediente. Yo no tengo que pasar por un desierto como Jonás por ser desobediente, sino que tenemos que reconocer que necesitamos hacer conforme a como está escrito en su palabra. ¿Para qué? Para que haya entonces quien la reciba, haya transformación en su vida, desde nuestra vida a la vida del quien la recibe. Si nosotros estamos siendo transformados por Dios, el que la recibe también seguramente va a ser transformado por Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del que oye la voz de Dios y la pone por obra y en práctica, y el que es desobediente como Jonás. Y el mensaje hoy, el resumen de hoy es: no seas desobediente como Jonás. No digamos que solamente Jonás fue el rebelde y el desobediente. Revisa tu vida, en qué estás siendo desobediente de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, y ponte así, en línea. Porque yo también me reviso y quiero revisarme más. Y el Señor hoy me está diciendo, revísate más, porque yo quiero estar en línea, porque yo quiero ser una que el Señor diga, escuchó mi voz y la puso en práctica, escuchó mi voz y la puso por obra. Mi hija me obedece. Mi hija ha hecho lo que yo le dije. Y así es para ustedes también, hermanos. Esto es para todos nosotros, este pasaje. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás. Amén. Así que espero que sea de gran bendición a su vida. Les pido disculpas porque quizás la grabación va a ir un poco con ruidos y todo, pero bueno, lo importante es que ustedes puedan recibir el mensaje, que les quede grabado y que sobre todo que lo apliquen a su vida, porque es de gran bendición. Nosotros somos, hoy hay un pueblo como Nínive, tu familia, hay un pueblo como Nínive, los vecinos, hay un pueblo como Nínive, el mundo, pero nosotros necesitamos escuchar el mensaje de Dios, ponerlo en práctica, quitar las cosas que en nosotros no están bien, para que Dios se glorifique, como se glorificó en la ciudad de Nínive cuando ya Jonás obedeció su palabra. Amén. Así que el Señor me les bendiga rica y abundantemente, y los quiero mucho en el amor de Cristo. Hoy es un día para decir, Señor, yo no quiero ser una Jonás. Señor, yo no quiero ser como Jonás. Yo quiero cumplir y obedecer tu palabra. Amén. Él es fiel, Él es maravilloso, Él es grande, Él es poderoso. Así que para adelante, sigamos creyéndole a Dios, obedeciendo su palabra, viviendo su palabra y no ignorando la voz de Dios que todos los días nos habla. El Señor es grande y poderoso, para siempre su misericordia, para siempre su gran amor, con todo lo que le creemos y sobre todo obedecemos. Porque es creer, es escuchar la voz de Dios, creerlo y obedecerle, para que veamos la gloria de Dios desde nuestra casa. Amén. El Señor me les bendiga. Chao.